Nosotros continuamos con nuestros estudios en el libro de Proverbios y hoy tendremos que enfocarnos en el tema de sabiduría verdadera. Si usted ya tiene su Biblia, por favor, le invito a abrir la Escritura en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4. Hoy vamos a meditar un poco en todo este capítulo y que el Señor nos ayude a hacer esta labor. Vamos a Proverbios capítulo 4. ¿Estamos allí? ¿Llegamos? Muy bien. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que el Señor nos dé discernimiento para acercarnos a su palabra. Oremos. Señor y Padre, te queremos dar gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das el honor de podernos reunir para alabarte a ti, reunirnos para honrarte a ti y también para meditar en tus escrituras. Y anhelamos, Señor, que a medida que vayamos leyendo tu texto, tú le des luz a nuestro corazón y a nuestra mente, no solo para entenderlo, sino también para vivir por lo que allí está escrito. Anhelamos, Señor, que seas con nosotros, que transformes nuestra vida y que podamos ser el reflejo de quién eres tú en este mundo y en esta sociedad que te necesitan. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Vamos recordando un poquito de lo que estuvimos revisando el domingo pasado. De forma sencilla, por lo menos esclarecimos unos cuantos conceptos. No vamos a igualar la sabiduría a la inteligencia o a la capacidad quizás para científica o académica que podamos tener. Más definimos sabiduría desde la perspectiva de tener competencia para hacer las cosas y de manera especial de aquellas cosas en que la incertidumbre nos puede invadir. Sabiduría entonces nos dará la capacidad y será la capacidad de poder discernir en estas situaciones qué es lo mejor que podemos hacer o cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Y necesariamente esta sabiduría no puede partir de nosotros mismos, pues si nosotros somos la fuente de la propia sabiduría, entonces es como un círculo vicioso, pues si somos personas imperfectas, nuestra sabiduría es imperfecta, y si nuestros juicios son imperfectos, por ende nuestras decisiones van a tener errores o van a tener fallas hacia el final. Necesitamos entonces que la sabiduría de la cual vayamos a depender tenga un fundamento. Y concluimos el sermón anterior con esa frase de Proverbios 1 en el verso 7, donde bien decía, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, o es el temor de Jehová, como traducen otras versiones. En todo caso, también recordábamos de que Proverbios tenía esta insistencia a lo largo de todo el libro, siempre nos mandará a razonar, a meditar, a discernir. Y donde las bases morales para tomar decisiones será la palabra de Dios o los mandamientos de Dios escritos en su texto en la Biblia. Hoy vamos al capítulo 4. Hoy vamos a meditar un poco en esta verdadera sabiduría. Estas son prédicas preparativas para luego comenzar ya a estudiar los refranes o los proverbios propiamente. Todo esto pertenece a una gran introducción que seguirá hasta el siguiente domingo. Vamos entonces a leer desde el versículo 1. Escuchen, hijos, la corrección de un padre y dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Haciendo un pequeño paréntesis en esta porción del texto, nosotros podríamos ver algo que será como un martillo que estará constantemente golpeando sobre el yunque, y serán estos términos como escucha, pon atención, atiende, inclina tu oído, disponte a entender. Y a lo largo de todo el libro de Proverbios, estos serán como martillos que estarán allí. Escucha, atiende, presta atención, dispón tu corazón, inclina tu oído, atiende mis razones, atiende mis consejos, no desprecies, etcétera, etcétera.
Y tendríamos que preguntarnos por qué el proverbista hace esto. Pues, si el proverbista está dando instrucción, e instrucción que decíamos que podía venir desde el padre hacia el hijo o desde el maestro hacia el discípulo, pues este continuo martillar tiene que ver más bien con nuestra dureza de corazón. ¿Y esto por qué? Porque por lo general, cuando usted y yo tenemos que discernir en algún asunto que es medio claroscuro, medio gris, o que probablemente un asunto que está alterando un poco nuestras emociones o nuestro carácter quizás o nuestra sensibilidad, nosotros decidimos con la cabeza caliente y tomamos decisiones a la ligera conforme a la emoción del momento y no frenamos un poco para escuchar y atender. Segundo, cuando usted y yo estamos atravesando una situación así, nosotros nos consideramos la última fuente de sabiduría. Y por lo menos el proverbio me ubica a mí, me da mi buena dosis para ubicarme como alguien que continuamente necesitará y necesita instrucción, corrección, disciplina, enseñanza. Usted y yo nunca terminaremos el largo camino de aprender. Jamás. Hasta el último día de su vida. Ya sea que el Señor venga o que usted y yo lleguemos a determinada edad y el Señor nos llame a su presencia. Nunca nuestro aprendizaje terminará y el texto bíblico nos seguirá llamando a usted y a mí. Hijo mío, escucha la corrección de tu Padre. Hijo mío, presta oído al consejo, oye, inclina, atiende. Entonces, si desde el primer versículo de este capítulo ya nos está llamando a este asunto de más o menos rebajarnos a nosotros mismos y ver que necesitamos una fuente de sabiduría superior a la que yo mismo me puedo proporcionar, el proverbista va a la siguiente parte. Mire el verso 3. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, y cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera. Y haciendo otra pausa allí, quizás tomando un poquito la presentación de Lucas que tuvimos hace poco, ¿cuándo debería comenzar el probar la sabiduría que viene de Dios? Por lo menos el proverbista dice, cuando yo era niño, cuando yo era el consentido de mamá. Desde allí arranca. Me gustaría hacer una teología quizás que abarque un poco la época antes del nacimiento, la época prenatal, cuando aún está en el vientre de mamá. Y para mí es súper interesante el capítulo en el Nuevo Testamento donde el mismo Juan, el Bautista, cuando estaba dentro del vientre de su mamá, salta, porque sabe que por allí está también el Mesías, cerca, siendo engendrado en el vientre de la Virgen María. Ese niño en su vientre tenía pleno discernimiento de las cosas que acontecían. Es decir, la instrucción o el ser entrenado en sabiduría que comience lo más temprano posible. Y también teniendo en mente que nunca es tarde para comenzar a ser entrenado en la sabiduría que viene de Dios. Pero continúa este papá o este maestro diciendo allí, mi padre me instruyó en esta manera, verso 4, aférrate de corazón a mis palabras. Y quisiera que usted grabe esta frasecita un poquito en el disco duro, aférrate de corazón a mis palabras. Continuemos, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría y por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará, abrázala y ella te honrará y te pondrá en la cabeza una hermosa diadema
y te obsequiará una bella corona. Vamos meditando en esto. Fíjese usted la intención o la intensidad propia del autor al mencionar en muchas ocasiones adquiere sabiduría, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. Ok, entonces se acaba el quimestre, ya muchos ya han dado exámenes, ya mismo van a salir para vacaciones, están felices y contentos. Y entonces muchos papás o muchas mamás, porque es la realidad de la vida, piensan ¿no? en qué curso vacacional le ponen, ¿no? Para que adquieran más destrezas, que toquen guitarra, que toquen el piano, que toquen la guitarra, que pinten, qué sé yo. Hay tantas que se dediquen a los deportes, quién sabe qué. Fíjese, nosotros casi que nos preocupamos de todo. Nos preocupamos de que puedan ir al mejor jardín, a la mejor escuela, al mejor colegio, que vayan a la mejor universidad y bueno, pues no consideramos que eso es legado. Nos preocupamos de que desarrollen sus habilidades motrices, etcétera, etcétera. Pero nos hemos puesto a preguntar si estamos invirtiendo tiempo para formar al pequeño en el camino de la sabiduría. Porque parece que a la luz del texto bíblico, la mayor búsqueda que usted y yo deberíamos tener es buscar siempre la sabiduría. Entonces buscamos talentos, buscamos que se lleven a cabo quizás actividades académicas en un buen nivel, buscamos de todo, pero no se busca la sabiduría. La sabiduría es lo primero o lo más valioso. Y bien nos decían los proverbios la semana anterior acerca de cuál es la valoración que usted le da a las cosas. Usted puede valorar quizás mucho la posición, el estatus, el nombre, o el que su familia siga determinada carrera y sus hijos sean el sucesor del uno del otro. Quizás usted está buscando adquirir la mayor cantidad de bienes posibles, de invertir en tierras, de que su dinero produzca, que haya retorno. Pero en medio de todas esas cosas, el proverbista dice, en medio de todas las búsquedas que tú puedes hacer, ninguna búsqueda se puede comparar con la búsqueda de la sabiduría. Pues la sabiduría estará íntimamente ligada al curso de nuestras vidas y de cómo vivimos. Y mire usted cómo al final del verso 9, el proverbista nos pone a meditar en esto. Aquel o aquella persona que vive sabiamente es como si tuviese una corona o una diadema sobre sí. Podríamos pensar quizás en el siglo XXI, ¿no? Se anuncia de que la reina Isabel va a asistir a algún asunto súper especial y va a vestir las joyas de la realeza, ¿no? Esas joyas que han estado allí guardadas por años, por décadas, por siglos, por generaciones, y sale con su corona, con todos los brillantes y piedras preciosas, y entonces la gente que está alrededor, e inclusive esos amigos de lo ajeno que también roban a esos niveles, ¿no? Quizás puedan ver con ojos de asombro, estupefactos, la belleza que esa corona está revelando hacia todos los que le contemplan. Ojo, esto no quiere decir que el texto bíblico está diciendo de que la sabiduría para mí es una corona para que yo me crea superior al resto de personas y pueda decir el resto, pobres ignorantes. Ese no es el sentir, porque si alguna vez usted y yo llegamos a pensar semejante cosa, usted ya está actuando como un necio, así de sencillo. No es una forma de hablar de que usted es más y otro es menos, pero sí es un asunto de enfocar la belleza de saber vivir, la belleza de saber decidir. Eso es una belleza que se percibe. Así como se contempla una corona o una diadema de piedras preciosas, de la misma forma, una vida que se vive en la sabiduría, que es el temor del Señor, es una belleza que atrae. Es decir, la gente puede contemplarlo a usted, nos puede contemplar a nosotros y poder decir, vaya, ellos sí que saben vivir, ellos sí que saben
decidir. Ellos sí que han sido sabios para hacer las cosas. La sabiduría entonces se convierte en una belleza que todos nosotros en un punto anhelamos contemplar, y ¿por qué no? Una belleza que en un punto nosotros necesitamos vivir y necesitamos experimentar. Ha contemplado así a la sabiduría como una belleza que adorna su vida y que marca una diferencia entre el necio, que desgraciadamente no quiere abrir sus oídos a la sabiduría. Bueno, pues, ya tiene un punto por allí. No se olvide de la palabra que tenemos, de la frase que tenemos en mente: aférrate de corazón a mis palabras. Y continuemos con la lectura. Verso 10, ¿cómo comienza? Escucha, y continúa ese martillar. Escucha, atiende, presta atención, inclina tu oído, escucha, escucha. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría y te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines, no encontrarás obstáculos, y cuando corras, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Los malvados no duermen si no hacen algo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su pan es la maldad y su vino es la violencia. Y tal como establecimos, Proverbios va a tratar de esta pugna que se da en el diario vivir. La vida del justo, o en este caso, la vida del sabio, versus la vida del impío o la senda del impío. Proverbios tiene esta característica, que para hablar de la vida que nos toca vivir, siempre nos habla de la senda, del camino, de las veredas. Serán sinónimos para nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué el proverbista decide usar esta frase? El camino, la senda, las veredas. Porque literalmente nuestras vidas son puro caminar, por lo menos visto de forma gráfica. Usted va para la escuela, ¿qué es lo que hace? Camina. Usted sale de la escuela, ¿qué es lo que hace? Camina. Va para la universidad, camina. Sale de la universidad, camina. Va para el trabajo de igual forma. Pero valga este símbolo para hacernos pensar cómo se entreteje la vida. Y hay cosas que usted y yo debemos sincerarnos. Muy pocas cosas en la vida dependen de esos grandes choques que vienen de afuera. Muy pocas cosas de la vida van a depender de esos grandes choques que vienen de afuera. Una guerra, quizás un gobierno, quizás la empresa privada que no está funcionando bien, quizás aparatos jurídicos que no funcionan bien, hay corrupción en todos lados, pero muy pocas cosas de su vida van a ser impactadas por estas cosas de afuera. Las cosas que más repercusión tienen de su vida y de la mía son de las pequeñas decisiones que usted toma pasito a pasito. Hoy, mañana, el martes. Esas pequeñas cositas van a definir el futuro suyo y mío. Le pongo un ejemplo de esos ejemplos tontitos que este servidor le pone domingo a domingo. Se acabó el quimestre, ese tiempo horrible de tortura, ¿verdad? Para padres porque tienen que pagar la última pensión y los otros porque tienen que sudarla para el examen. Entonces esa semana del final del quimestre, donde se toman los exámenes, es la peor semana para el estudiante promedio. Y entonces ese estudiante se mete Gatorade, se mete café, B220, Red Bull, se hace un cóctel Molotov, porque el salvaje tiene que estar despierto 3, 4 noches allí estudiando.
En el caso de este pequeño estudiante que vamos a representar hoy día, este pequeño estudiante se ha matado estudiando esta última semana. Pero de esas cosas que salen así, 2 y 2 son 4, sucede que al chico le toman todo lo que no estudió. Así pasa. Le toman todo lo que no estudió. Muy bien, entonces el chico está allí, probablemente no tiene todos los puntos suficientes, etcétera, etcétera, y está allí y comienza la tentación. Psst, ayúdame. Y no faltará otro que por ahí le responda: y es una clave Morse que es sabiduría para interpretar allí, ¿no? Si usáramos eso para interpretar Biblia serían eruditos. Pero en todo caso, hacen eso. Muy bien. Esa pequeña decisión de esa semana de quimestre puede que se repita el siguiente quimestre, y el siguiente quimestre, y el siguiente quimestre. El niño se gradúa, va a la universidad. Cuando vaya a la universidad va a ser lo mismo, pero probablemente allí sea más fuerte. Y al final del semestre le diga al profesor, y nunca faltan de estos profesores corruptos que no deberían llamarse profesores y que agarran cualquier regalo para asentar una nota. Entonces se topa con uno de estos profesores corruptos y le dice: profesor, ayudémonos mutuamente. Las capacidades de negociación han llegado hasta su punto máximo. Es terrible el muchacho. Entonces el profesor fija un precio y él lo paga. Muy bien. Este chico ya sale profesional y le toca aplicar para un trabajo. Y de esas cosas de la vida, porque de todo usted encuentra en el mercado laboral y en cualquier parte, usted va a encontrar probablemente a un gerente de recursos humanos que quizás ve al candidato o a la candidata y le dice: mira, yo te puedo dar el trabajo, pero tus 2 primeros salarios son míos. Esto si quieres. Entonces el muchacho dice: yo tengo que trabajar, tengo que llevar el pan a mi casa, no me queda de otra. Y accede. Y este muchacho negocia un puesto. Este muchacho está dentro del trabajo y de repente, así mismo ve la situación, la crisis, la cosa está dura, ¿verdad? Entonces se pone de acuerdo con el contable. Y este muchacho le dice al contable: mira, tú y yo podemos hacer un juego aquí a través de caja chica. Aquí no se necesita tanto respaldo. Y podemos hacer las cosas así, generar una fuga constante cada mes. Hasta son eruditos para hacer eso. Una fuga constante cada mes. ¿Nadie se va a dar cuenta? Muy bien, el trato de la vida. Y esta persona ahora tiene un ingreso más. Luego viene de esas comisiones de auditoría que en ocasiones Dios permite que sea gente proba, gente ética, gente moral. Y comienza a descubrir todo. El periodicazo. Ejecutivo envuelto en tráfico de influencias y malversación de fondos. Entonces le hago una pregunta. ¿Cuándo fue el problema? El momento en que el bombazo salió y la empresa fue intervenida y la auditoría cayó encima y salieron todas las cosas a la luz. No, ahí no comenzó el problema. El problema comenzó en los exámenes de quimestre, cuando había que estudiar. Allí comenzó el problema. Entonces, por eso Proverbios me dice a mí, nos dice a nosotros, que nuestra vida es como una senda. ¿Por qué? Porque de estos pequeños pasos, quizás muy pequeños, muy insignificantes, muy imperceptibles, pero que si son constantes, tienen la capacidad de direccionar todo aspecto de nuestras vidas. En eso sí podemos decidir. Allí sí puedo discernir y tomar una decisión. Así que yo no puedo ver, por lo menos a la luz de Proverbios, yo no puedo ver a la ligera los pequeños pasos que me tocan dar para hacer las cosas bien. Yo tengo a mi hijo, se llama Mateo. Usted sí lo ubica, ¿verdad? Algunos lo ubican a Mateo. Mi pequeño cabezón. Así yo le amo, es mi hijo, yo lo amo, yo lo quiero. ¿Ya?
Mateo ya está en la época en que le comienzan a dar celos porque ve a la ñaña con la mamá. Entonces viene en un momento dado, viene y ¡pum!, la empuja y la sienta. No, si ve que la ñaña se está acercando así con la mano para agarrar a la mamá, viene ¡fum!, y le hace a un lado la mano a un lado. Entonces yo me puedo hacer de la vista gorda y decir: ¡ay, el bebé está celoso! ¡Ay, qué lindo, pobrecito! ¡Ay, que se siente desprotegido!, ¿no? Y dejarlo allí. Proverbios me hace pensar que si yo no detengo ese pequeño paso ahorita, quizás cuando sea adolescente y yo no he corregido, se me convierta en un chico que hace bullying a los otros. Quizás si yo no corrijo eso a tiempo, cuando a Mateo le toque casarse, se puede hacer un marido pegador y que violenta a las mujeres dentro de casa. No, el bombazo no es cuando la denuncia está en la comisaría. Comenzó desde los pasos más pequeños que se tengan que dar. Entonces, ¿qué se hace con el señor Mateo? Mi amado hijo, Mateo, y un no que le revienta los oídos, y si es necesario corregir, se corrige fuerte y que llore, porque tiene que saber que la necedad paga mal. La necedad paga mal. Entonces sería bueno ver la parte aplicativa de esto para nosotros. ¿Cómo está la senda de su vida y la mía? ¿Y cuáles son esas pequeñas, ínfimas, pequeñitas, casi imperceptibles decisiones que estamos tomando hoy y que quizás no le damos la importancia de vida, pero que pueden reventar después en algo peor? Por eso la comparación. Y así también, si la comparación va por la senda, el camino, la vereda, que se va ganando paso a paso, implica que ser sabio es un proceso paso a paso. Así también como convertirse en un necio es un proceso de paso a paso. Nunca nadie fue malo en su primera instancia, pero sus pequeñas decisiones lo llevaron a un nivel de maldad o de necedad terribles. Continuemos y mire lo que dice allí. El verso 17 me llama mucho la atención y ya va a ver por qué. Hablando de los malvados o de los necios, por si acaso, para el libro de Proverbios, quien no escucha la voz de la sabiduría es un necio, es un malvado, es un impío. Son sinónimos que se manejan a lo largo del libro. Dice allí, para el malvado, para el necio, su pan es la maldad y su vino es la violencia. Y de alguna u otra forma el proverbio está describiendo lo que le acontece a esta persona que no supo ir pasito a pasito decidiendo lo correcto. ¿Qué puede llegar a acontecer? De que algún día una persona lleve el sustento para sí y para su casa haciendo maldades. De que su alimento sea la maldad. Qué cosa tan terrible. Y también el vino, que se lo usa para brindar en ocasiones especiales, pero por lo menos aquí el vino será símbolo del gozo, de la alegría, de aquello que lleva el corazón a solazarse, a alegrarse. O sea que puede llegar el punto en que una persona se alegre por el mal que le ha hecho a otro. Hasta esos niveles se puede llegar y vamos a ver que el mismo proverbio a esa clase de vida le va a llamar una vida en la más densa oscuridad. La más densa oscuridad. Continuemos, verso 18. La senda de los justos se asemeja, y continúa la comparación, a los primeros albores de la aurora, y su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Entonces, si usted alguna vez, si usted tiene hijos, usted sabe lo que es madrugar, y si trabaja también, usted sabe lo que es madrugar. En todo caso, usted sabe que cuando está a punto de amanecer, la cosa parte de la más densa oscuridad. ¿Es o no?
Y entonces usted comienza a contar, segundo a segundo. Y luego esos segundos van a ser minuto a minuto. Y luego esos minutos se van a convertir en horas. Ya cuando el horario se va a cada número diferente. Y para que el día sea perfecto, dependió que cada ínfimo segundo, el sol, o mejor dicho, la tierra, continúe en su correcta trayectoria. Nos hace pensar que el amanecer o el día perfecto va a depender de los segundos más chiquitos, de las milésimas de segundos tan imperceptibles, para que el día llegue a completarse. Y continúa la comparación, mire usted la riqueza de imágenes que utiliza esto aquí. Verso 19, ¿qué es lo que dice allí? Más bien la senda de los malvados es al revés. La senda del justo va hacia la luz plena, la senda del malvado va hacia ¿dónde? Va hacia la oscuridad plena. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Oscuridad por dos fuentes. Porque el malvado nunca quiso atender la voz de la sabiduría. Y porque el malvado fue labrando la senda de su vida, decisión por decisión, sin contar con la sabiduría de Dios para decidir. ¿Cuál va a ser el fin del malvado? La densa oscuridad. Y aquí viene una pregunta. ¿Dios quiso que el malvado termine en la más densa oscuridad? No. Porque para algo la enseñanza de Dios salió para todo el mundo. Y para algo Dios estuvo diciendo constantemente, escucha, atiende, inclina tu oído, acoge, medita, no desprecies, presta atención. Quiere decir entonces que cuando usted y yo hemos acabado, porque nos ha tocado pasar esas cosas, sí, y hasta los pastorcitos también, ¿ya? No vaya a pensar que los pastorcitos pertenecen a otro universo paralelo, distinto, extraterrestre, no. Todos hemos pasado en algún punto por la más densa oscuridad. Y cuando somos conscientes de eso, nos damos cuenta que nosotros mismos nos metimos allí. No fue Dios, porque Él estuvo siempre dispuesto a darnos de su sabiduría para sacarnos de allí. Porque Dios estuvo siempre dispuesto ¿a qué? A verter su enseñanza en nosotros para vivir. Pero uno termina en la más densa oscuridad porque uno quiere. Yo decido irme a la más densa oscuridad. Probablemente si usted habla de Star Wars, usted pueda decir que usted se va al lado oscuro por su propia voluntad. Así de sencillo. Continuemos. Por eso, verso 20, hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de ¿dónde? Por favor, grabes esta frase con la anterior. ¿Cuál era la frase anterior? Aférrate de corazón a mis palabras. Ok. ¿Qué más dice allí? 22. Mis palabras dan vida a quienes la hallan y son la salud del cuerpo. Verso 23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Al meditar en esto, sí vamos a poner un poquito de orden en ciertos conceptos. A veces usted y yo tenemos el pensamiento griego. Los griegos tenían un mundo dualista, el mundo de las ideas y el mundo material. Entonces la mayoría de conceptos de la cultura griega siempre dividirán las cosas en dos. Y una de las cosas que los griegos hicieron y que nosotros también aprendimos de ellos es
asumir que el corazón tiene que ver solo con los sentimientos y que la cabeza tiene que ver solamente con la razón. Alguna vez, asumo que usted ha conversado así, quizás con él dice, no escuchas a tu corazón, escucha a tu cabeza. Bueno, si usted ha conversado alguna vez así, usted tiene una buena herencia griega en su cabeza. Pero para el mundo del proverbista, que es el mundo de los hebreos, el corazón era la base donde estaba todo. Emociones, sentimientos, motivaciones, metas, la voluntad de hacer las cosas y la facultad de decidir. Para el mundo de los hebreos, todo estaba en el corazón. El corazón del hombre era el centro de todo eso. Y entonces, el texto me manda a pensar en algo. De las cosas que yo más cuido, tengo que cuidar el centro de donde salen mis emociones, mis sentimientos, mis raciocinios, mi facultad de pensar, mi facultad de decidir. Eso es lo que más tengo que cuidar. ¿Cuidamos eso? Tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos. A veces usted cuida más, no yo qué sé, la herencia que usted tuvo de su papá. Quizás usted cuida más de los bienes materiales que tenga. Quizás usted cuida más el estatus que usted logra alcanzar. Quizás usted cuida más el nombre o la fama que usted tiene por su trabajo, en su actividad, en su compañía, en su empresa. Pero Proverbios me dice que ninguna de esas cosas son valiosas. Proverbios me dice que lo más valioso es el centro, de donde salen mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis metas, mis motivaciones y la capacidad que yo tengo para decidir. El corazón es lo más valioso que yo puedo tener. Entonces sería interesante pensar cómo estamos cuidando y valorando las cosas. Y le digo algo, el corazón necesita ser guardado, guiado y cuidado por algo y por alguien, porque si algo diferente entra a su corazón, eso se va a volver en contra suya. Vamos pensando. Pensemos que a su corazón le llama mucho la atención o valora mucho el que el otro se den cuenta quién es usted. Entonces acontece algún asunto, ¿no? Y usted lo primero que dice es, tú no sabes con quién te estás metiendo. O segundo, tú no sabes quién soy yo. Entonces a usted le queda clara la motivación de que la motivación allí es que el otro sepa quién es usted. ¿Quién creyera que de ese principio usted puede guiar toda su vida? Y mediante ese principio usted se convierte en un bravucón de barrio sin decir malas palabras. Entonces usted va a su trabajo y probablemente usted se mata trabajando porque usted quiere dejar muy en claro quién es usted. Usted se mata trabajando y quizás se convierte en un trabajólico y al final, después de tanto tiempo allá afuera, usted comienza a perder cosas valiosas en su vida y la relación con su cónyuge comienza a sufrir porque usted está afuera diciéndole al mundo quién es usted. Y entonces la relación con sus hijos comienza a morir, porque usted está más dedicado a decirle al resto del mundo quién es usted y con quién se están metiendo si se meten con usted. Entonces, aún hasta las relaciones amistosas que usted pueda tener o sus relaciones sociales comienzan a sufrir roces. ¿Por qué? Porque en el centro de su corazón está esta idea de que usted le tiene que dejar muy en claro a la gente quién es usted. Y al final de cuentas, usted puede terminar solo, sin familia, sin amigos. Pero eso sí, habiéndole dicho a todo el mundo quién es usted. De las cosas que tú más cuidas, cuida el centro de tus emociones, sentimientos, motivaciones, decisiones, facultad para discernir, porque de eso va a ser el producto de toda tu vida. Quizás usted quiera
quizás en el centro del corazón esté el que usted quiere hacer plata. Probablemente usted o yo vinimos de alguna cuna humilde donde no había ni para comer. Y entonces Dios permite que usted tenga la capacidad, salga adelante y sea un profesional y tenga los recursos para hacer las cosas. Y de repente en su corazón se cruza esa motivación, esa idea. ¿Cuál idea? Tengo que hacer plata. Entonces usted no ve reglas morales, no ve principios de ética, porque ¿cuál es la meta del corazón? Hacer plata. Y entonces es verdad, usted termina haciendo plata, pero no se da cuenta de todo lo que mató, de todo lo que destruyó para alcanzar eso de allí. ¿Qué me dice a mí el texto? Guarda tu corazón. Y el asunto está en que esto siempre es una tentación, es una lucha de día a día, es una lucha de pasito a pasito, que tengo que hacerla para llegar a ser sabio. Del corazón mana la vida. Esa es la razón por la cual el autor de Proverbios hasta ahora nos va diciendo, por lo menos en las que hemos dicho que grabemos en nuestra cabeza, aférrate de corazón a mis palabras. ¿Y cuál fue la otra que teníamos que recordar? ¿Se acuerda? Verso 21. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas ¿dónde? Guárdalas dentro de tu corazón. Y entonces, llamémoslo así, ¿cuál vendría a ser la primera fuente que alimenta la fuente de mi vida? Las palabras de la sabiduría, las palabras de la instrucción. Si yo necesito que algo y alguien guarde mi corazón, pues el algo serán las palabras de la sabiduría y el alguien tendría que ser Dios mismo. Para que Dios se convierta en la fuente de mi fuente de vida. Si de mi corazón mana la vida, ¿quién debería estar en el centro? La sabiduría de Dios. Ya para tenerlo en una sola frase, la sabiduría de Dios. Y eso implica un trabajo muy, pero muy delicado con nosotros. Porque más adelante muchos proverbios nos llamarán ya la atención cara a cara y nos dirán: no seas sabio según tu propia opinión, ni tampoco te apoyes en tu propia prudencia. Porque esa es nuestra debilidad. Estimar nuestra sabiduría como lo non plus ultra, como lo máximo, y tomar decisiones en base a eso. Mis palabras, mi instrucción, guárdalas tú en tu corazón, porque ellas guardan mi corazón. Sigamos más adelante. Verso 24. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes enfrente o adelante y fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas y allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Y qué interesante que estos consejos que se mencionan desde el verso 24 en adelante, qué interesante que estén exactamente después del texto que dice: guarda tu corazón. Si usted y yo somos lectores un poquito fijados, nos daremos cuenta de que el proverbista ya nos puso nuestro marco referencial. Primero, necesitamos atender, bajar la cerviz y escuchar. Necesito una instrucción continua de parte de la sabiduría de Dios. Necesitamos tomar decisiones paso a paso para que esa senda de la vida vaya por el camino correcto hasta que el día sea perfecto y las cosas estén bien. Y al mismo tiempo nos dice cuál debería ser la fuente que alimenta al corazón de donde sale la vida. ¿Cuándo acontece eso? Cuando la fuente es
la propia palabra de Dios y el temor del Señor. Y después de eso, después de que el corazón está guardado, está direccionado, está protegido por la sabiduría de Dios, estos asuntos de ética se dan solos, se van a dar solos, porque ya las cosas arrancaron desde aquí. Preguntas para pensar hasta el próximo domingo. ¿Cuánto usted valora la sabiduría? O mejor dicho, ¿alguna vez ha valorado la sabiduría? ¿O su valoración ha sido netamente materialista o pragmática, práctica a lo largo de la vida? ¿Cuánto valora usted la sabiduría? 2. ¿No será que estamos tan ensimismados que no queremos escuchar a ninguna voz correctiva, que no queremos escuchar a ninguna voz que endereza, que no queremos escuchar ningún consejo que nos haga volver y repensar lo que estamos haciendo? Debería entonces inclinar mi oído y escuchar con atención. Y número 3, ¿qué es lo que usted guarda en su corazón? ¿Cuál es su motivación? ¿Que todo el mundo sepa quién es usted? ¿Cuál es su motivación? Quizás ser el más punto suspensivo de toda esta vida o de toda su generación. Algo le digo, si cualquier motivación que no sea la sabiduría de Dios y esté en su corazón, esa motivación terminará obrando su propia destrucción y llevando sus días y mis días a la más densa y profunda oscuridad. Necesitamos que la sabiduría de Dios llene nuestros corazones siempre. El próximo domingo terminaremos estos 3 sermones introductorios al libro de Proverbios, porque ahorita el proverbista está afilando el corazón para luego todos los refranes y todos los principios que va a compartir. Así que preparemos nuestros corazones también, por lo menos con las preguntitas que hicimos, estas 3 preguntas que hicimos. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Cierre sus ojos allí donde está. Nos acercamos a ti, Señor, dependientes de ti, sin ninguna pretensión, sin ningún tipo, Señor, de cosa que haga arrogante nuestro corazón. Y queremos pedirte, Señor, que tú revises qué es lo que está guardando nuestro corazón ahorita. ¿Cuáles son las motivaciones que están guardando nuestra vida ahorita? ¿Cómo estamos encaminando nuestras decisiones día a día, paso a paso, por ínfimas o pequeñas que sean? Te queremos pedir, Señor, en humildad, que nos ayudes a valorar cada paso que damos, cada decisión que tomamos. Enséñanos a valorarla, a darle el valor que tienen y al mismo tiempo, Señor, rendir nuestro corazón a tu temor. Tu palabra nos dice de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Permítenos ver y entender cómo tu temor se relaciona con cada uno de estos minúsculos pasos. Y permítenos, Señor, que nuestro corazón sea guardado en tu sabiduría, en tu palabra, en tu temor, en tus principios, para, como dice el texto, para que nuestros días aumenten, para que podamos disfrutar de esa vida que tú ofreces, para que podamos vivir, para glorificarte a ti en la manera que vivimos. Te ponemos en tus manos esta semana. Hay viajes que hacer, hay decisiones fuertes que tomar, hay cuestiones que en familia debemos afrontar y de antemano decimos solos no podemos, pero sí queremos que guíes tú nuestro camino, que nuestro oído escuche tu voz y si nuestra senda se está yendo a un lado o al otro, que tú, Señor, enderezcas nuestras sendas
y allanes nuestros caminos para caminar y honrarte a ti. Protégenos, guárdanos y cuídanos, Señor, hasta la siguiente vez que nos veamos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.